¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy lunes 4 de mayo del 2020, ya avanza mayo con la fase número 3 y según los pronósticos de los especialistas en la pandemia, esta semana y la próxima seguramente serán las más fuertes, donde habrá más contagios en la República Mexicana, sobre todo en los lugares donde se acentúa estos contagios, que son la Ciudad de México, principalmente Baja California, Monterrey, Nuevo León, me parece que también Villahermosa está, y Tamaulipas. En Veracruz no tenemos nada que festejar, ya somos quinto lugar nacional en contagios del COVID-19. Hace poco las autoridades de salud del gobierno federal dieron los números actualizados al día de hoy de los contagiados. 24,905 personas contagiadas, 1,434 en 24 horas, 2,271 muertos, 117 en una jornada de 24 horas. Hay todavía 6,696 personas activas con este virus, quiere decir que están en observación, de los cuales se han estudiado ya 100,041 casos, de los cuales 61,993 resultaron negativos y hay 13,143 casos sospechosos. En Veracruz les diremos también que los números del día de ayer eran 704 casos confirmados, 65 personas ya fallecidas, 394 casos sospechosos, 2,951 casos estudiados, de los cuales 853 fueron negativos, 287 personas se han recuperado felizmente de este virus y hay 352 personas activas. Por el número de contagios, Veracruz ocupa por mucho el primer lugar. Veracruz Puerto. Hay 277 casos confirmados en el puerto de Veracruz. En Coatzacoalcos hay 83. En Boca del Río, 59. En Poza Rica ya hay 50. En Minatitlán hay 18. En nuestra ciudad, la capital de los veracruzanos, Jalapa, al día de ayer había 13 casos confirmados y en Alvarado y Orizaba 12. Los números a nivel mundial de verdad que asustan. Hay, según la Organización Mundial de la Salud, al corte del día de ayer, 3 de mayo, 3.5 millones de personas contagiadas, de las cuales han fallecido 250,000 personas, infelizmente. Hay 1.1 millones solamente en Estados Unidos, donde se registran ya 68,000 muertes por este virus. Le siguen 218,000 España, 211,000 Italia, 190,000 Inglaterra y por supuesto Alemania con 165,000, Francia 131,000 y Rusia 134,000. Estos números los quisimos dar a conocer al principio porque sin duda nos abren el panorama de lo que está ocurriendo en el mundo, en México y en nuestro estado con respecto al COVID-19. Iniciamos pues este programa, Foro Abierto 3.0,
agradecemos, como siempre, al inicio de esta emisión, las gentilezas y apoyos de Sociedad 3.0 Multimedios a través de su equipo de producción y operación, encabezado por Néstor Olivares. Y a mí me da mucho gusto que estén con nosotros nuestros analistas, en primer lugar y en orden alfabético, y además también por antigüedad, el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, bienvenido y gracias por participar en esta emisión. Me da mucho gusto, Carlos. Buenas noches. Y también por edad, ¿eh? Sí, también. Muy bien, Alfredo. Le sigue también en edad y antigüedad mi amigo, el analista político de primer nivel, Donato Flores. Donato. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenido, gracias. Y está con nosotros también otro analista de primer nivel en nuestro estado de Veracruz, el arquitecto Jorge Flores. Jorge, bienvenido. Gracias, Carlos, y pues, bienvenido a todos y espero que sea de su interés en este día. Gracias. Y por supuesto, ¿no? El que pone la nota, siempre con sus análisis, nuestro amigo el doctor Martín Quitano. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Amigos todos, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bien, pues este programa está de verdad muy interesante porque ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a propósito de esta pandemia que nos embate a todos en el mundo y a nivel nacional también, y emitió un video en las redes sociales que él llama las lecciones sobre la pandemia, es decir, sobre lo que estamos viviendo, y hace un análisis breve pero conciso, donde señala que esta pandemia ha desnudado al modelo neoliberal de producción, que lo ha mostrado tal cual es, en el sentido de que existe poca solidaridad en el mundo, donde señala el presidente que la especulación y el lucro ha llegado a niveles vergonzosos. Pone el ejemplo de ventiladores, estos que están tan de moda, que antes de la pandemia costaban alrededor de $10,000 y ahora se cotizan hasta los $100,000 por cada unidad. Y también señala que la irresponsabilidad de los gobiernos durante décadas desatendieron la salud pública. Y por supuesto, habla de un fracaso del modelo neoliberal y pues señala también el presidente 8 puntos que son interesantes con respecto a esto y que él señala como las lecciones de esta pandemia. Dice que es necesario fortalecer los sistemas, por supuesto, de salud pública, la educación y la seguridad social. También nos dice que hay que atender prioritariamente las enfermedades crónicas, ya que esta pandemia se ha acentuado principalmente en las personas de la tercera edad y aquellos que padecen de enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, como las cuestiones del corazón, cosas de esta naturaleza, y que este tipo de enfermedades crónicas no se han atendido debidamente en las sociedades capitalistas. También nos señala la necesidad de un mundo más solidario, donde todos participen en aras del beneficio común. También señala, por supuesto, en su cuarto punto, que la Organización Mundial de Salud,
debe convocar a los gobiernos y científicos del mundo para la creación de vacunas, ya que los virus se pronostica, y no lo hace López Obrador, lo hacen varios científicos de muchas universidades, se van a acentuar durante los próximos décadas, y que es necesario que los gobiernos y los científicos le presten más atención al tema de las vacunas. Señala también que es necesario desechar ya este modelo que genera riqueza sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado. El sexto punto dice fortalecer los valores humanos, los espirituales, los morales, y de darle a la familia el lugar que debe tener en el desarrollo de la sociedad. El séptimo punto es reconvertir a los organismos internacionales financieros como organismos para el desarrollo, porque en su concepto no han jugado este papel. Y por último, procurar que las ideas y acciones de los gobiernos se guíen por principios humanitarios más que por intereses económicos. Todo un resumen de lo que a juicio del presidente López Obrador es necesario aprender de esta pandemia. Con este punto iniciamos precisamente esta emisión y le damos la palabra al maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, ¿qué te parece estas lecciones de la pandemia? Bueno, pues por decirle de algún modo lecciones, ¿no? Pero la verdad no aporta absolutamente nada nuevo. Claro, una novedad sí es que se aparta, como ya por ahí lo apunté, de la metodología mosaica, esta del decálogo, ¿no? De presentar normalmente 10 puntos, porque pues así es la cultura en el occidente, ¿no? Siempre presentar 10 puntos. Aquí presenta 8, de los cuales realmente yo me quedaría con 2 o 3, referidas sobre todo cuando habla a los programas necesarios para atacar los índices de diabetes, de obesidad, de enfermedades coronarias que tenemos en México. Hay programas para esto, por supuesto, por eso digo, no dice nada nuevo, hay programas instituidos para este tipo de padecimientos. En donde se contradice, y es muy acentuada la contradicción, es cuando habla que los gobiernos anteriores descuidaron mucho el sistema de salud. Tiene razón en ese sentido. Me refiero a que se contradice porque, por otro lado, en su discurso insistente acerca de la pandemia del coronavirus, asegura de que estamos preparados, que se prepararon. Digo, no me explicó cómo pudiera un gobierno estar preparado en 2 o 3 meses ante una emergencia de esta naturaleza si encuentra una institución o un sector salud deficiente, porque con todas las deficiencias que este sector salud tiene, todos funcionaba. Nada más que hay que agregarle que en el primer año de gobierno de López Obrador, pues simple y sencillamente se debilitó aún más ese sector de salud, no comprando a tiempo ni el número suficiente de medicinas. Ahí anda todavía penando los enfermos de cáncer porque no hay medicinas. Y en cuanto a lo otro, esto es una lección moral, ¿no? Decirle a los gobiernos que por favor pues traten bien a sus gobernantes, que hay que ser buenos. No, pues sí, ese es el deber ser de la humanidad. Pero en la realidad eso es un expediente que no está supeditado a las órdenes de los programas de gobierno ni de la forma consustancial del ser, de la forma del ser humano. La naturaleza humana es muy diferente a estas aspiraciones que qué bueno que se tengan y qué bueno que se pudieran cumplir. Lamentablemente no es así.
Pero bueno, pues ya dio sus 8 lecciones. Lo que yo quisiera rescatar es cuál de estos puntos pudieran insertarse en el Programa Nacional de Desarrollo. ¿Y dónde está el Programa Nacional de Desarrollo? Para empezar, no hemos visto, y acá en Veracruz somos testigos, díganme ustedes y nuestros amigos del auditorio, ¿en qué parte de Veracruz se ve una obra pública de las dimensiones que requiere Veracruz para salir adelante? No sabemos qué es lo que se está haciendo allá en la parte del corredor transísmico, que lo han anunciado, pero de ahí en fuera, pues no vemos en todo el territorio, en la geografía veracruzana, algo que nos diga que realmente se está haciendo algo por México. Muy bien, Alfredo. Y Donato, fíjate que una de las cuestiones que han sido más observadas de la administración del presidente López Obrador tiene que ver con el tema de la salud pública. Al principio de su administración y durante todo el primer año, pues se conocieron de carencias en esta materia, tanto en insumos médicos como en medicamentos, y luego hubo un subejercicio de más de 1,400 millones de pesos, y aún más se despidieron a muchos médicos y personal de la salud pública que estaba en el antiguo programa de salud y en aras del INSABI. Él señala que hubo descuidos en la salud pública y, como dice Alfredo, ¿será que en su administración ocurrió lo mismo? ¿O tú cómo ves el tema de la salud pública en México? Bueno, mira, yo creo que lo que nos presenta ahora López Obrador, estos puntos, pues son buenas intenciones de un gobernante que poco o nada ha hecho con respecto a la cuestión de la salud. Uno de los asuntos de que los gobiernos del mundo, o recomienda que los gobiernos del mundo tienen que aportar más en salud, precisamente en México, uno de los problemas que veníamos padeciendo, no tan solo con el actual gobierno de López Obrador, sino con los anteriores, es que venían disminuyendo sustancialmente los recursos destinados a este sector de salud que es muy importante. Llama la atención porque cuando una persona se pregona de izquierda, se dice que tiene ese ideal, que persigue ese fin, pues uno esperaba que en el sector salud, en el sector educativo, pero sobre todo en el sector salud, y diera un incremento muy fuerte a la salud, es decir, que hubiera destinado una cantidad importante de recursos, con todos los cambios y con todos los ajustes necesarios que se tendrían que hacer en relación con esto. Pero en el 2019 ya se venía con una reducción que todavía les tocó armar parte del presupuesto del 2018 al 2019. Posteriormente, en el 2020, la disminución del presupuesto en salud fue sustancial. No recuerdo el porcentaje, pero menor en 1.5, 1.8% con respecto al año anterior. Bueno, ¿cuál es tu prioridad para el presidente? La prioridad ha sido precisamente invertir en Pemex, donde le puso el 80 a 100% más que, por ejemplo, el sector salud. Desde luego que esto pues, nos habla de las dificultades y las deficiencias que se han tenido o se tienen actualmente para afrontar un asunto como el de la pandemia. Incluso los recursos que está destinando actualmente, una cosa es que estés a destiempo y otra cosa de que hayas planeado bien para abordar con determinadas iniciativas y con determinados presupuestos para este asunto de la pandemia. Ha sido limitado, entonces no nos puede sugerir que el mundo haga lo que no hace, que el mundo lo haga afuera, lo que no haces acá adentro en tu país.
Ojalá en el próximo presupuesto de 2021 veamos una situación de incremento sustancial en esa parte. Y ojalá se dé cuenta o se dé cuenta el gobierno federal de que no hay que reducir el presupuesto a la investigación sobre la salud y a la investigación médica, que es donde ahorita están sufriendo mucho de los fideicomisos que los extinguieron y que afecta precisamente a esa parte de la academia que está investigando o está haciendo estudios relacionados con estos temas. Eso es lo importante. Yo creo que no se puede proponer algo afuera cuando adentro en tu país haces lo contrario. Yo creo que efectivamente hay que modificar mucho de la política económica, como muchos se han estado recomendando que tienen que hacer no ajustes, cambios importantes a la política económica de nuestro país. Muy bien, Donato. Jorge, el tema que acaba de tocar Donato es importante. El presidente convoca al mundo, a los gobiernos y a los científicos, a que se unan en aras de mejorar la investigación científica en el área médica y para producir vacunas contra todas estas virus y que hemos vivido y que seguramente seguiremos viviendo a lo largo de las próximas décadas. Y vemos, por otro lado, como bien señala Donato, reducciones importantes a la investigación científica, no solamente en salud, sino en todos los rubros. Ahí vemos el CONACYT como ha actuado en materia presupuestaria, como a través de los fideicomisos, como bien decía Donato, que se extinguieron, y que organismos como el CIDE, por ejemplo, señala que estará muy difícil para ellos seguir preservando esa calidad educativa y a través de sus investigadores que desarrolla. Este mensaje, pues, del presidente López Obrador, como bien dice Alfredo Bielma y bien dice Donato, no podemos pedirle al mundo que haga cosas cuando aquí adentro se están olvidando o se están dando otras prioridades. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Jorge? Mi opinión, Carlos, yo creo que es muy pronto para que una persona, un dirigente, un líder nacional o de cualquier país pueda obtener lecciones sobre estas circunstancias que estamos viviendo. Es muy pronto para saber cómo se va a desenvolver y qué resultados nos va a traer. Creo que se precipitó, vaya, él saca no sus lecciones, sino sus convicciones, que es algo bien, bien distinto, ¿no? Vaya, no hay forma de establecer ahorita si el neoliberalismo perdió y ganó el nuevo sistema que nadie sabe qué es ni cómo es, si la economía moral es la que nos va a regir a partir de ahora, cuando la economía moral no tenemos ni la menor idea de lo que significa, ni de lo que puede desarrollar. En cuanto al descuido de la salud pública en México, de los regímenes anteriores, estoy de acuerdo, hubo mucho que hacer y muchísimas cosas que dejan mucho que desear, pero la esperanza de vida en México es muy alta, vaya, es de las más altas, estamos hablando de 77 años de promedio de vida en México, de esperanza de vida al nacer, lo cual indica que las cosas no forzosamente estaban todas mal, o sea, somos de América Latina, de los países que mayor esperanza tenemos al nacer, la esperanza de vida al nacer, lo que indica que había ciertas acciones que estábamos haciendo perfectamente o regularmente bien. Una de ellas era el sistema de vacunación, el Sistema Nacional de Vacunación, que funcionaba perfectamente, que ahora ya no lo funcionará tanto. ¿Sí? Otro era el sistema de prevención que teníamos sobre enfermedades como la diabetes y demás, que es un fracaso, pero que también es causado por un modo de vida que me da mucha pena decirlo, pero el mismo presidente alenta cada vez que sale y lo vemos comer en los changarros, está comiendo pozole, garnachas y demás, y bueno, pues tampoco creo que él sea el paradigma de la buena alimentación y del cuidado de la salud cuando no lo es. En cuanto a instar que la comunidad internacional desarrolle vacunas, créemelo, Carlos, no necesita.
la comunidad internacional que Andrés Manuel López Obrador ya haga un llamado. La vacuna se va a desarrollar, los sistemas de salvaguarda se van a lograr. No depende de que él haga un llamado. Se me hace un llamado tan setentero, tan del discurso norte-sur, tan Echeverría, vaya. Realmente creo que no se obtiene nada. Yo creo que el octágono, o como le quieran llamar, que hizo el domingo el señor presidente, no obedece a nada más que a sus propios deseos de ver que algo fracase y que él salga victorioso. Cuando creo que las economías que mejor la van a librar son las que tengan mayor libertad, que tengan instituciones más fuertes, que sean más democráticas, son las que mejor van a sobrellevar el asunto, ¿no? En todo caso, yo apresuraría que haga un mensaje a la nación de las circunstancias que estamos en este momento, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica que se nos viene encima, ¿sí? Eso es básicamente lo que podría yo opinar respecto a lo que informó el presidente. Gracias, Jorge. Martín, el tema no deja de ser polémico y todo lo que señala el presidente en este documento visual que él señala, lo nombró lecciones sobre la pandemia, porque los diferentes puntos conforman un llamado a las sociedades financieras, a las organizaciones financieras, al mundo, a la investigación, a reforzar los sistemas de salud público y que nos portemos más solidarios con los pueblos del mundo, todos. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estas lecciones sobre la pandemia, Martín? Sí, bueno, yo sí considero que hay una enseñanza respecto a lo que estamos viviendo, nos está dando muestras y nos está informando y nos está mandando datos muy fehacientes de lo que es el quiebre de un modelo que se creyó muy superior a cualquiera y que sin duda ha generado un deterioro global impresionante. Efectivamente, la pandemia está en la discusión mundial de intelectuales, de gobernantes, de dirigentes políticos, de organizaciones sociales respecto del qué hacer frente a lo que ahora se ha desnudado en términos de la insolidaridad internacional, de las grandes corporaciones que han machacado a amplísimos contingentes de la humanidad, de lo que está generando en sí mismo respecto a la falta de protección al trabajo, a la salud, a las condiciones de la educación, a garantías que se supone como pueblos civilizados en el mundo a estas alturas del tiempo tendríamos que tener. Y esto efectivamente nos da lecciones, nos da enseñanzas, nos muestra efectivamente de qué está hecho este modelo expoliador que dio al traste con procesos de mayor igualdad, de mayor justicia social. El debate es cómo vamos a recomponer lo que ahora se viene con los más de 350 millones de desempleados en el mundo. ¿Qué va a pasar con respecto a una economía global que se hunde? ¿Quiénes van a ser los que van a estar sufriendo mayormente esto? ¿Y de qué manera se tienen que recomponer las visiones, los conceptos, los quehaceres, las dimensiones específicas de los estados nacionales? ¿Cómo se van a comprometer las economías locales, nacionales, respecto a lo que fue el proceso globalizador, donde ahora nos toma desprevenido la pandemia para nuestra escasa o nula producción de mascarillas, por ejemplo, que no las tenemos porque simple y sencillamente había otro país que las hacía y por lo tanto nos entregamos a otra serie de condiciones que no garantizaban, y esto lo digo por todos los estados nacionales en el mundo que lo están visualizando así y que incluso dan interpretaciones de que pueden construir nuevos nacionalismos a ultranza, que establezcan incluso procesos segregatorios frente a los otros, frente a los diferentes. Todo esto se está discutiendo mucho en el mundo, se está pensando que derivado de las enseñanzas que nos deja la pandemia, de un modelo que ya había sido criticado hace muchos años o hace varios años. El mismo George Soros, por ejemplo, criticaba la forma enajenadora de este modelo y esta forma expoliadora. Un millonario, multimillonario,
un hombre global como George Soros, criticaba ya el modelo. Y también hay que decirlo, el libro fundamental de la discusión internacional acerca de la desigualdad y la injusticia de Piketty, que dio obviamente un gran mensaje respecto de las condiciones que de alguna manera ocultaba el gran crecimiento económico y el desarrollo visto desde las élites a favor de un sector muy importante que capitalizaba para sí los rendimientos de este nuevo modelo económico global. Creo que allí están muchas de las discusiones que tienen que venir y que Andrés Manuel López Obrador sí efectivamente fija estos 8 puntos en un marco de reflexión que está involucrado en este gran marco de reflexión global que tiene mucho para adelante y que obviamente me deja pendientes, uno en particular, el medio ambiente. Muy bien, Martín, muchas gracias. Antes de continuar, queremos agradecer el favor de la atención de Nora Bertrand, que nos manda saludos al panel, de nuestro amigo Francisco Pérez Sosa, que les manda felicidades por la transmisión, de Sonia San Román, de Ceci Flores, de Milagros Lara Aguirre y de tantos otros que nos hacen el favor de estar viendo esta transmisión de Foro Abierto 3.0. Bien, en el tema de la pandemia, ayer domingo surge una nota que refleja de alguna manera las situaciones o la situación de las compras del gobierno federal, más en el tema, en el contexto de la pandemia, sobre todo de un actor, el hijo de un actor político, de un miembro del gabinete, del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que de por sí ya ha sido severamente cuestionado por el acumulamiento de riqueza, que dice que no es suya, de sus hijos, de su concubina, que dice que no es su concubina después de 20 años de relación, y ahora su hijo, León Bartlett, en un reportaje del periodista Carlos Loret de Mola, y sale a la luz que vende ventiladores mecánicos precisamente para este tipo de problemas que se dan entre los contagiados de problemas respiratorios, y los vende a aproximadamente 1.600.000 pesos, cuando a la delegación del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social en Hidalgo, cuando el mismo Seguro Social ha comprado otros ventiladores en un precio sensiblemente menor, alrededor de los 800.000 pesos. Loret de Mola, pues, también descubre con su investigación periodística que a León Bartlett le han otorgado contratos directos para adquisiciones del sector salud por alrededor de 162 millones de pesos. Sin duda, ya anunció en su mañanera de hoy el presidente López Obrador que le pidió a la Secretaría de la Función Pública investigar el tema, a ver si no nos salen con que no hay ningún problema y que, como declaró el director del IMSS, Zoe Robledo, con ese desparpajo que lo caracteriza, que de verdad no se puede estar hablando de corrupción en situaciones de pandemia. Es que se adquirió este equipo precisamente por la entrega inmediata y que más allá de los precios, lo importante es la salud de los mexicanos. Un tema muy polémico que nos refleja de alguna manera lo que tantos analistas han señalado a lo largo de estos 17 meses de la administración del presidente López Obrador, en el sentido de las adquisiciones directas. Alfredo Bielma, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece este tema de León Bartlett y sus ventas de ventiladores y otros insumos médicos?
No está ahí, no veo a Alfredo. No está, no está Nos vamos Pedro. contigo, Donato. ¿Qué te parece este tema? Bueno, voy a hacer algunas anotaciones un poco rápidamente, pero eh, uno de los asuntos que tiene el actual gobierno de López Obrador, eh, aunque dice que combate la corrupción, que el problema principal en nuestro país ha sido la corrupción y que ha sido la forma en cómo se ha conducido la mayoría de los gobiernos anteriores, y que eso generaba la desigualdad o es parte de la desigualdad que vivimos, como tocamos también en el tema anterior, en el asunto de la salud, de cómo se justificaban una serie de cambios con el fin de atacar la corrupción, cosa que todos nosotros, cualquiera de nosotros, aparte de los panelistas que estamos aquí, cualquiera mexicano, pues estamos en contra de todo lo que signifique, huela a corrupción, y se ha dicho y lo hemos comentado en muchas ocasiones, y se ha actuado con la sociedad civil para denunciar casos de este tipo. El asunto es preguntar, creo que aquí Martín incluso nos podría aumentar más sobre el tema, sobre este asunto. ¿Qué institución tiene el gobierno federal, incluyo los gobiernos estatales, que impidan la corrupción en todas las instituciones? Hay algunas secretarías que se encargan de esto, hay algunas áreas de la Secretaría de Hacienda, pero la ausencia de las agrupaciones de la sociedad civil están ausentes, es decir, no son tomadas en cuenta. No es la primera vez que se señala actos de corrupción en el gobierno federal. Ha habido pues muchos señalamientos, han salido en los medios por destacar esto de Bartlett, que ahora sale el hijo de Manuel Bartlett, del director de la Comisión Federal de Electricidad, y pues en el caso de la CONADE con Guevara, con esta deportista que está al frente de CONADE, y que bueno, en el reportaje que nos da ahora Proceso, pues nos da la cantidad de gente que está ahí colocada, pues de aviadores, distrayendo los recursos pues que son para los deportistas, y bueno, habla de todo un conjunto de irregularidades. Bueno, lo que sucede con Bartlett es cómo este gobierno no tiene un contrapeso que pueda estar vigilando, supervisando en relación con eso. Vamos a decir las contralorías sociales, que de alguna manera es una participación de la sociedad o de los ciudadanos que se incorporan a la vigilancia y a la transparencia de los recursos públicos. En esto de la pandemia, por desgracia, hay ganadores y perdedores, en el sentido de que algunos aprovechan y el gobierno hace poco para quitar o limitar o contener o detener esos actos de corrupción. Recordemos cómo en un principio hasta la especulación sobre los rollos de papel sanitario, pues generó que todo el mundo anduviera comprando lo mismo, ahora con una serie de medicamentos, que sobre eso poco se hizo para contener en esos asuntos. Creo que el asunto para mí de la corrupción es un asunto pendiente, ahí está. Digo, más allá de decir que no se vale lo que se está haciendo, pero que eso es un reflejo de un punto de la falta de instituciones más fuertes en este ámbito que necesita el gobierno federal para impedir todo acto de corrupción. Muy bien, Donato. Jorge, un tema delicado, sin duda, de las adquisiciones directas, aún dentro de una emergencia sanitaria como la que vive el país, sobre todo por el conflicto de interés entre un hijo de un destacado miembro del gabinete presidencial y esas adquisiciones a sobreprecio. ¿Qué te parece el tema, Jorge? El tema da para mucho y el tema falta que se desarrolle más.
creo que raya en el ámbito de la falta de ética política de estos personajes. Sí, vaya, no hay nada que decir de lo que pueda, no hay nada que abundar en lo que se refiere a Manuel Bartlett. Es un pillo, toda su vida lo ha sido y desgraciadamente lo seguirá siendo en lo que le reste de vida. A mí la corrupción no me sorprende porque no creo que la corrupción se combata ni con el ejemplo, ni con clases de moral, ni con cartillas morales que nos digan que es malo. La corrupción, la única forma de combatirla es con instituciones fuertes. Lo vimos un poco en lo que fue el sexenio pasado, si lo recuerdan, con la Auditoría Superior de la Federación, que fue la que de alguna manera sacó a la luz muchísimos de los casos de corrupción, tanto de Duarte como los que ahorita tenemos a algunos más funcionarios destacados de Peña en la cárcel, a esta señora, no se me fue el nombre, perdón. Pero bueno, a lo que voy es que la corrupción no se combate con discursos en la mañana, ni con buenos deseos, ni con regañadientes, ni regañando, ni nada. La corrupción se ataca con la ley. La corrupción se ataca con instituciones fuertes, con instituciones respetadas por los mexicanos. ¿Sí? No hay de otra. Es un golpe durísimo a la credibilidad de la Cuarta Transformación, que uno de los miembros más destacados, con más imagen pública se vea inmiscuido en esto. El resultado lo vamos a ver, el resultado si acaso será una llamadita de atención y pues ya no sigas haciendo esto, niño, y lo mejor será que hagas una empresa aquí por afuera, que sea una empresa espejo, que la hagas en Miami y pues que no aparezca tu nombre tan evidentemente, porque eso no está bien, ¿sí? En cuanto a lo que decía Martín de ver que el sistema neoliberal ha fracasado y que es un signo de la pobreza y del abuso de los empresarios y de los grandes multimillonarios del mundo, yo creo que eso es un discurso que no alcanza, no es suficiente, porque no han presentado un modelo alternativo. ¿Sí? Si a mí me van a presentar el modelo de Cuba, de Venezuela, pues les voy a decir de antemano que ese modelo fracasó y fracasó muchísimo peor. ¿Sí? Lo que tenemos ahorita son economías de libre mercado, que es lo único que funciona, con democracias fuertes, con democracias sólidas, con democracias, instituciones que estén a la par del país. Lo demás es puro cuento, o sea, lo demás son romanticismos de que los pobres, vamos a ayudarlos. A los pobres hay que darles trabajo, porque es la única forma de salir de pobres, ¿sí? A los pobres hay que darles un trabajo. En China salieron de pobres, sacaron a 400 millones en la pobreza porque se involucraron en un sistema capitalista de libre mercado y pudieron sacar esos 400 millones. Muchos ganando $5 diarios o $6 diarios hace 10 años, pero pregúntate cuánto ganan ahora esos obreros chinos. Ganan prácticamente lo mismo que el obrero mexicano, que estamos protegiendo y que que tenemos leyes de protección laborales que son muy inflexibles, muy duras. Esas mismas leyes de protección laboral van a hacer que generen pasivos laborales en las empresas que les van a impedir reabrir en 2-3 meses. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu opinión. Ya tenemos en línea a Alfredo Vielma Villanueva, perdón. Alfredo, el tema de León Bartlett y las adquisiciones a sobreprecio, ¿qué te parece, Alfredo? Que es un golpe al corazón del discurso anticorrupción del presidente López Obrador. Muy severo, porque además se trata de uno de sus compañeros de lucha en estos últimos años por instaurar un nuevo régimen, aunque con costumbres y vicios del pasado, como ya lo estamos viendo. Y es que esto parte de esa concepción que tiene el presidente de vivir en estas circunstancias tan diferentes a las que él se piensa de hace 30 o 40 años, ¿no? Realmente ese discurso que él enarbola y que según él ya terminó por el discurso mismo la corrupción en México, pues le está demostrando que no, que justamente desde el interior de su equipo se dan las corruptelas como se daban antes.
Es decir, que sigue siendo igual, que son los mismos, porque además no pueden ser diferentes. Los actores políticos que acompañan a López Obrador se extraen del mismo caldo de cultivo de donde se extraen al panista, al perredista, al priista, al del Movimiento Ciudadano, etcétera. Nos va a costar mucho trabajo realmente extirpar la corrupción. No del todo, por supuesto, ningún país lo ha podido hacer. Pero sí es un golpe muy severo a la Cuarta Transformación, porque le resta muchísima autoridad moral, no ante la gente que conocemos cómo está la situación en México, pero sí ante ese lumpen que apoya ciegamente y le cree su discurso, porque va a comparar, está viendo algo que es inobjetable, es un acto de corrupción, y porque además, si lo proyectamos a la provincia, al menos en el caso concreto de Veracruz, pues estamos viendo que comprar sin licitaciones es un nuevo modelo ya impuesto como forma oficial de trabajar desde un gobierno. En Veracruz tampoco compran por licitaciones, no hay compras abiertas, no hay transparencias, son asignaciones directas de la obra pública, de la compra pública, y esto se está haciendo a nivel federal. Realmente el presidente de la República, su discurso lo está llevando al precipicio este tipo de situaciones que se van descubriendo. Es como el llanero solitario, el presidente está solo. Él realmente está solo. Cuando dice que terminó con la corrupción, quizá piense que es verdad, y es su verdad, pero nosotros, en este universo de México, pues sabemos que la corrupción está presente, y todavía peor, porque desde su gobierno se están implementando este tipo de acciones que de ninguna manera van a implementar un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno diferente al que dice combatir. Muy bien, Alfredo, gracias. También agradecemos a Abel Domínguez, nuestro amigo Abel Domínguez, a Elías Galicia Bravo, a Elena Martínez, a Óscar Argüelles y a nuestro querido amigo el doctor Bruno López, que hace un señalamiento muy importante, Martín. Él dice que el tema es de gran interés y que el problema del gobierno es que no quieren terminar con la corrupción. Señala que es inaudito las licitaciones a modo desde el inicio de su gobierno. Ahora ya se legisló en la Constitución 113 y su ley anticorrupción, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y problema mayúsculo es que no existan los tribunales federales anticorrupción. Ese tema está pendiente. La Secretaría de la Función Pública, dice Bruno, efectivamente es una autoridad, pero faltan los tribunales competentes para conocer de estos asuntos que no se animan a designarnos. La pregunta es, ¿a dónde van a incluir los expedientes ante tribunales? Saludos a todos, nos señala. Martín, ¿cómo ves el tema? De lo de Bartlett, del hijo del director de la CFE, a él lo descubre de alguna manera Mexicanos contra la Corrupción, quien señala el asunto de la compra de estos, o de la venta de estos ventiladores, pero después la investigación que hace Loret de Mola efectivamente muestra que hay por lo menos 7 contratos más, con una suma total de alrededor de 162 millones de pesos, y que estos contratos están con la Marina, con el Ejército y con el ISSSTE. Sin duda es efectivamente un golpe a la imagen del gobierno federal, de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, pero yo creo que este golpe podrá o no superarse de buena medida y de buena forma si el presidente realmente realiza la investigación como lo ordenó el día de hoy, entiendo, si realmente sanciona a los responsables de este tipo
de situaciones irregulares absolutamente que están y marcan un ritmo que se espera que no siga la cuarta transformación, porque una de las banderas fundamentales de la campaña del presidente y de su discurso como gobierno es el combate a la corrupción. Una forma de combate a la corrupción que tal vez no nos guste o no coincidamos mucho, porque estoy de acuerdo con lo que dice Jorge respecto de que para combatir la corrupción se necesitan instituciones, leyes, reglas claras, seguimientos y, como dice Donato, el ejercicio de una mayor participación de vigilancia social ciudadana que garantice una rendición de cuentas clara y un gran ámbito de transparencia en el ejercicio público. Si estos elementos se juntan, rebasan con mucho el voluntarismo y la condición estrictamente moral de los sujetos que trabajen o desarrollen sus actividades en la administración pública y tengan, por lo tanto, contacto con los recursos públicos que deben de ser bien utilizados. Entonces, creo que a esto le está faltando a la cuarta transformación porque se queda en una disposición voluntaria y moral. La corrupción no es un problema solo moral, que sí lo es un problema estructural del comportamiento alrededor de los recursos públicos, del comportamiento de las personas, de los miembros de las instituciones alrededor de los recursos públicos. Si en este sentido lo vemos, entonces necesitamos instituciones sólidas. Hay iniciativas o ha habido iniciativas muy importantes que se han estado consolidando con el paso de los años. Me quedo con una impulsada desde un conjunto de intelectuales y académicos como Mauricio Merino y la Red por la Rendición de Cuentas, que impulsaron el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y los distintos sistemas estatales anticorrupción en el país, pero que no son creíbles para el modelo que impulsa el presidente López Obrador y por lo tanto los ha replegado a su mínima expresión. Obviamente no les da recursos ya institucionalmente hablando y ha achatado, aplanado el ejercicio de estas instituciones, pero porque está el otro concepto, el concepto moral, el del desarrollo de estas personas que actúan en el ejercicio público sobre la base de un código de conducta que implica la responsabilidad y respeto de estos recursos. Ahora, efectivamente, detrás, lateralmente, adelante, por donde lo veamos, hay ejercicios que sí están poniendo en tela de juicio lo que está pasando con el manejo del presupuesto, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y en muchos municipios. Rápidamente, yo creo que soy muy romántico y tengo a la utopía como un camino al que hay que seguir. En otro momento espero darle una respuesta también o un comentario a lo que comentó Jorge respecto de la cuestión del neoliberalismo. Muy bien, es un tema para el debate, sin ninguna duda, Martín. Oye, y en este mare magnum de notas, de noticias, pues resulta que hace unos días, en el marco de unas propuestas, algunos puntos electorales de la norma electoral que hace Morena, el diputado por Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, diputado local, pues propone una iniciativa para reformar un artículo de la Constitución local, de la Constitución de Veracruz, la que señala las condiciones para ser veracruzano. Dice la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que veracruzano es aquel que nace en territorio de la entidad. Ese es el primer punto. Y el segundo dice que también es veracruzano quien es hijo de padre o madre veracruzano, aunque no haya nacido en la entidad. El diputado Cruz Malpica propone un tercer punto que dice, a grandes rasgos, que también debe considerarse veracruzano a aquel o aquella que tiene hijos veracruzanos, es decir, nacidos en territorio estatal. Por supuesto, la polémica, el debate, el comentario se despertó de inmediato, porque tal parece que esta propuesta va direccionada, pero en forma central, hacia la secretaria de Energía, a Rocío Nale,
quien en el sur ha hecho su núcleo de influencia, en el sur de Veracruz. Así, todos sabemos que la secretaria de Energía es originaria de Zacatecas, pero que tiene 30 años de vivir en la entidad y que, por supuesto, tiene hijos nacidos en Veracruz. Para nadie es un secreto que el diputado Cruz Malpica llega a esas posiciones ganando elecciones uninominales, por supuesto, pero a propuesta de la secretaria de Energía, de Rocío Nale. Él despiente que, por supuesto, lleve dedicatoria. Pero en este marco donde se da esta propuesta de reformas a la Constitución de Veracruz, también podría señalarse al senador por Veracruz, Ricardo Auet Bardagüí. Ricardo es hidalguense, pero obviamente también cumple con este requisito de tener hijos veracruzanos. Todo esto, a pesar de que en reformas relativamente recientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala la posibilidad de ser gobernador del estado de Veracruz a todos aquellos que sean mexicanos por nacimiento y que tengan cuando menos 5 años de residir en la entidad. Muchos dicen que Ricardo Auet, después de salir de aduanas y después del señalamiento del presidente López Obrador de que faltó coordinación en su área, pues está casi descalificado. Yo no lo creo así, por supuesto. En términos de popularidad, pienso que Ricardo Auet tiene más presencia política que la secretaria de Energía. Pero en fin, es un tema bastante especial. Y yo quisiera preguntarte, Alfredo, ¿cómo ves? ¿Qué opinas con respecto a esta iniciativa del diputado Cruz Malpica? Que me parece bien. En justicia, pues es algo que se merece quien ha vivido en Veracruz 15, 20, 30 años y además tiene hijos veracruzanos. El meollo de este asunto es que pareciera que trae dedicatoria y en los hechos así es. Pero dejemos el caso de la justicia, porque además lo que levanta polvo es precisamente la cuestión político-sucesoria de Veracruz. ¿Qué es lo que motiva al diputado Cruz Malpica para hacer esta promoción legislativa? ¿Estuvo de acuerdo con Rocío Nale para esto? ¿Obedece a una instrucción? No lo vamos a saber, fue pura especulación. Yo estimo que no. Pero también creo que al interior de los grupos de Morena, en Veracruz, hay problemas serios. En algo tiene que ver el problema de la exsecretaria del Trabajo. Pero sí hay problemas serios al interior del partido Morena en Veracruz. Porque además habría que preguntarse si la iniciativa tiene la anuencia, cuenta con la aprobación del gobernador. Porque si no cuenta con la aprobación del gobernador, pues es una iniciativa que nace sin vida, nace muerta. ¿Quién en el Congreso va a aprobarla? Indiscutiblemente Cruz Malpica, 4 o 5 gentes más, acaso de Morena, pero la mayoría no la tiene. Entonces es una iniciativa que si no está consensuada con el gobernador, no va a prosperar. Ese es el problema realmente. Y levanta mucho polvo. Y yo supongo, también especulo, que el gobernador debe estar muy molesto porque en la disyuntiva política que vive Veracruz, por circunstancias muy especiales, pues hay 2 actores políticos veracruzanos, porque Rocío Nale es veracruzana, ya es diputada, ya fue diputada, ya es senadora, electa por los veracruzanos. Ricardo Auet ha sido diputado local, diputado federal, alcalde, es senador, electo por los veracruzanos. Entonces es un localismo empobrecedor, eso de que no estaría bien aprobar ese texto. No, el problema es ese.
Y insisto, debe estar molesto el Bonao porque le levanta mucho polvo. La especulación diría, bueno, pues sí, en algunos meses el gobernador Cuitlahua García cumple 2 años. La Constitución habla que en caso de una remoción del titular del Ejecutivo, entra un gobernador interino para terminar el periodo para el que fue electo. Y en este caso la especulación diría, pues Agüed entra para los 4 años que siguen y la siguiente candidata sería Rocío Nale. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Eso es lo que realmente levanta esta iniciativa, que finalmente, insisto, si no cuenta con la anuencia del gobernador, es una iniciativa que no va a prosperar en el ámbito legislativo veracruzano. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Donato, polémica sin duda esta iniciativa. Claro. ¿Cómo ves el tema, Donato? Pues mira, yo creo que, yo no sé, creo que los grupos de Morena en Veracruz, pues no están preocupados por la pandemia, el COVID-19 y la cantidad de muertos que pueda haber o los contagiados. Andan en lo suyo, andan tras el poder y que el poder hay que conservarlo y hay que mantenerlo, cueste lo que cueste, y eso es lo que vale en términos pragmáticos, y eso se explica eso. La iniciativa que nos presenta el diputado Malpica, pues es parte de un grupo que incluso ha sido desplazado en el Congreso y representa un grupo que está en contra del gobernador o el gobernador no es su grupo, así como el delegado, pues es otro grupo, y así hay varios subgrupos en Morena. Y aquí lo que están presentando, pues es un grupo que está ligado, no sé si con Rocío Nale o al grupo del diputado Malpica, que le urge y se le queman las habas por generar un escenario favorable a una parte de Morena. Obvio, esa iniciativa favorece, en este caso, a 2 personajes, a Rocío Nale y a Ricardo Agüed, que pues se pueden anotar. Yo no tengo ningún problema de que puedan ser precandidatos, candidatos. Siempre he sostenido que hasta la fecha no han presentado un proyecto de qué es lo que quieren para Veracruz. No hay una propuesta, no hay una plataforma, no hay una idea ante los problemas que abundan en nuestro estado de Veracruz. ¿Qué alternativa, qué propuestas tienen en relación con esto? Yo creo que ellos quieren convencer con su cara bonita y con lo ineficiente que han sido en la administración pública. Pues recuerdo, pues será lo que sea, pero no cumplió con la expectativa de lo que pasó en aduanas. Y Rocío Nale, pues tiene más de un señalamiento y cuestionamiento de su desempeño en la Secretaría de Energía. ¿Qué alternativas se están presentando? ¿Qué soluciones necesitan los veracruzanos para esto? Porque ya basta hacer política a la tradicional o a la cultura priista o a las formas de hacer política por abajo de la mesa. Digo, Malpica debió haber presentado en su exposición qué es lo que realmente están proponiendo para un país, para un estado como Veracruz, qué características tiene que asumir la democracia en Veracruz. Eso no viene absolutamente nada. Preocupa de que anda otro grupo también, que no tan solo el diputado Malpica, sino otro diputado, presenta un conjunto de elementos para una reforma electoral totalmente retardataria y totalmente antidemocrática. Yo creo que para la siguiente reunión que tengamos aquí en este foro, pues podamos discutir más en detalle las características de esta iniciativa electoral, que desde mi punto de vista es un retroceso. Esos son los intereses inmediatos que tiene Morena para sostenerse en el poder, para mantener y conservarlo. O sea, no están buscando otra cosa. Y bueno, yo terminaría para meter mi cuchara, ya con el pedacito de tiempo que me toca. Jorge, lo del neoliberalismo y el modelo alternativo. Acuérdate de que hay una socialdemocracia que fue muy fuerte, que ha sido muy fuerte en el mundo y que ha sido una alternativa al neoliberalismo.
y con resultados muy positivos. Y en el caso de China es un partido comunista, autoritario, antidemocrático, pero con un modelo económico de los resultados exitosos que ha tenido. Entonces, sí hay que buscar las diferentes formas, sí hay alternativas al neoliberalismo, y es una cosa de que se construyen, no son, desde luego que no son por decreto. Por meter mi cuchara un poquito sobre eso. Gracias, Donato. Sin duda, vamos a dejarlo para el próximo jueves, si ustedes así lo tienen a bien, estimados amigos. Este tema del neoliberalismo y sus condiciones para ver si realmente es el mejor sistema o el único, o tiene que reformarse, como dice el presidente López Obrador, en temas como los que él señala. Jorge, tu opinión al respecto, por favor. De la ley pues mira, de las leyes hechas a modo siempre dan la vuelta. Yo me acuerdo mucho cuando Salinas de Gortari instauró, creó la ley, llevó la iniciativa de la ley para que los hijos extranjeros pudieran ser presidentes de México, y de antemano todo el mundo señaló que iba dirigida a Aspe Armella, que los españoles, y pues bueno, y el beneficiado de la ley fue Vicente Fox. O sea, es muy difícil armar una ley y que el plan te salga con tanta antelación. Creo que estas gentes están nada más queriendo generar, atraer los reflectores hacia sus personas. No hay nada. O sea, el que quiera ser, si el mismo Ricardo Agüed quiere ser gobernador, o si la misma Rocío Nale, por lo que entiendo y por lo que veo y por lo que me han dicho algunos abogados, pueden ampararse y buscar que sea la ley federal o la Constitución la que les permita competir como gobernadores. A mí el tema no me preocupa, o sea, Rocío Nale tiene un pendiente durísimo ahorita con Dos Bocas. Vamos a ver cómo acaba en un año y medio, 2 años su gestión como secretaria de Energía, y vemos si le queda capital político para poder hacer algo. Yo la verdad lo veo muy complicado, porque yo estoy convencido que Dos Bocas va a ser un problema muy serio para la cuarta transformación, un problema que va a ser muy difícil librarse, porque va a ser una refinería que no van a poder tomar en tiempo ni en costo, ¿sí? Creo que, y el que lo gane Ricardo Agüed, pues no, yo no sé cuál, al final cuál sea la intención de Ricardo Agüed, si esperarse los 4 años para ser gobernador. La verdad no tengo idea. Yo creo que sí están sus deseos serlo, y él buscará la manera de hacerlo, si es que lo desea, con esta iniciativa o sin esta iniciativa, ¿sí? En cuanto a lo que me decía Donato, yo termino muy rápido. Tengo muy claro que China es un país comunista, pero es un país comunista que implementó una economía capitalista, una economía de mercado durísima desde hace 25, 30 años, y es la que la ha llevado al éxito. En cuanto a las socialdemocracias que me indican, efectivamente la socialdemocracia es una excelente opción, ¿sí? Pero curiosamente las socialdemocracias que hay en el mundo son neoliberales, y son sociedades y son países de economía de libre mercado, en el cual funciona el neoliberalismo a tope. O sea, Suecia, Dinamarca, Noruega y demás países que me quieran indicar prácticamente son sociedades y son países capitalistas, ¿sí? En cuanto a instaurar utopías, pues yo nada más les puedo decir que instaurar utopías en el mundo ha sido la causa de grandes y de enormes tragedias en la historia de la humanidad. O sea, no se vale querer instaurar utopías y querer ser románticos, porque eso nos lleva a alejarnos de la realidad. La utopía es lo más lejano que puede haber a la realidad. Puede ser una guía y puede ser un referente, pero nunca un destino. Vamos a irnos hacia el hombre nuevo, hacia el hombre libre de maldad y generoso. Eso no existe, señores. Se los digo de antemano, no hay nadie en este mundo. Muy bien. Gracias, Jorge, por tu opinión. Martín, ahí tuviste la respuesta clara y directa de Jorge con respecto a las utopías. Bueno. El tema empieza por eso, si tienes algún comentario al respecto. No, rápidamente lo de la ley, la iniciativa esta, efectivamente es una pugna entre los grupos políticos, evidentemente, o al menos lleva un sentido
pareciera, y todo queda en la especulación entre los grupos de Morena que ya están calculando qué va a pasar dentro de 4 años y medio, ¿no? Entonces es poco sano en términos del debate político, pero es lo que tenemos, y en ese sentido yo me quedaría simple y sencillamente en eso para tener un poquito más de tiempo para lo otro. Yo creo que efectivamente la utopía es un horizonte hacia el cual caminar en el ánimo de mejorar, porque la utopía es precisamente la posibilidad de ser mejores, y eso no se puede rechazar con una supuesta visión realista, donde nada más cabe que eso. Y esto, el empobrecimiento de pensar en la utopía y descalificarlo con gobiernos que supuestamente generaron esta condición, como Cuba, que decía Jorge, pues se me hace bastante limitado, ¿no? Como parte reflexiva. La otra condición, el neoliberalismo, es lo pujante de la vida, de la humanidad en este momento, cuando propios y extraños, en los países que se pueden definir como los grandes centros del capital o de la acción económica del mundo, están discutiendo las grandes fallas que tiene esto, y relacionar el libre mercado estrictamente con el neoliberalismo, pues se me hace una visión reduccionista a carta cabal, que no tiene pies o que no se reconoce en que cómo se forjaron las instituciones que en el neoliberalismo sufrieron un acecho, un agobio por parte de este modelo económico, que no se queda en modelo económico, sino que también es político y que implica la construcción misma de los populismos como tales, porque le da las herramientas para enfrentar en base al hartazgo social, al desprecio que sufrieron millones, darles la pujanza como el modelo ideal del desarrollo. Es peligrosísimo para la vida pública y social de millones de seres. Si nos quedamos solo en México, para más de 70 millones, y los que se acumulen con la crisis real del neoliberalismo, que no se puede cubrir solamente con la recesión que ahora genera la pandemia en sí misma. Ojo, cuidado con eso. El modelo neoliberal destroza las políticas keynesianas que se habían agotado, sí, como tales, que no tuvieron la fuerza para enfrentar a los Chicago Boys y a este nuevo movimiento económico de concentración de la riqueza, pero que no necesariamente significa que esos modelos que ahora incluso se exigen a nivel global para enfrentar la recesión económica, el que haya más gasto público, el que haya seguros del desempleo, el que se invierta en salud y en educación, no son medidas que haya asumido el neoliberalismo y que lo desnudan como este modelo draconiano, ofensivo para la humanidad como tal, por lo que ha generado de injusticia, de profunda injusticia social y de desigualdad económica, de falta de oportunidades para millones. En eso no podemos pensar, porque simple y sencillamente son los modelos exitosos. ¿Cuáles? Los europeos, que están padeciendo la muerte en muchos casos, pero que a partir de sus reglas preconcebidas en el modelo socialdemócrata de hace 15, 20 años, pudieron sostenerse en este momento. Alemania, que sin duda ha generado condiciones de desarrollo con modelos también de políticas públicas fuertes, con un Estado presente. Cuidado, yo lo veo muy complicado. Sin duda es un debate que tendremos que dar en el corto plazo, cuando lo digas, Carlos, para analizar realmente cuál es la situación de un modelo expoliador como el que tenemos en este momento y que está siendo revisado no por nosotros 5, sino por muchos más en el mundo con fuertes paradojas. Muy bien, Martín, muchas gracias. Una reflexión bastante interesante sobre el modelo del neoliberalismo. Sin duda lo vamos a tratar en un programa posterior. Y muchas gracias, Martín Quitano, Donato Flores, Jorge Flores. Gracias a ustedes. Villanueva. Gracias, Carlos, gracias. A esta Buenas noches, Alfredo. Sociedad. Oye, Carlos. Martín. Carlos. Alfredo, sí. Carlos. Dime. Y Carlos, que quede el planteamiento. ¿De verdad creen que lo que se aplica en México es neoliberalismo? Ahí lo dejamos para la siguiente. Muy bien. Para empezar, vamos a ver. Muy bien, muchas gracias a todos los que hacen el favor de vernos a través de sus dispositivos. Esta fue una emisión de Foro Abierto 3.0.
de Sociedad 3.0 Multimedios a través de sus plataformas digitales. Gracias de nuevo por el favor de su atención. Gracias al equipo de producción y operación de nuestro portal Sociedad 3.0, a Néstor Olivares, pero sobre todo gracias a usted, que nos hace el favor de vernos. Buenas noches y recuerde, cuídense mucho, que viene lo peor de la pandemia. Muy buenas noches.